Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. El tema es bastante interesante, es energía y sus transformaciones. Según bueno, el sílabus de Cayetano, tenemos que avanzar este tema y entender. Hay objetivos que tenemos que cumplir el día de hoy, como por ejemplo, comprender trabajo, qué es el trabajo, qué es la energía, a qué se debe, que cada vez que salgo a correr siempre me canso y por eso que ya no salgo más. Hay algunos de ustedes que seguramente son muy atletas, algunos que adoran ver correr a los demás y algunos que también viven fascinados con el mundo de los ejercicios. Pero la imagen, la portada del día de hoy, no se basa en ejercicios, se basa en los juegos mecánicos, algo de mi fantasía. Nunca me he subido a la gran montaña, pero me gustaría subirme. Debe ser sumamente adrenalina pura, pero para yo solamente he podido subir al gusanito, al pequeñito. Fue fascinante, aunque me dio un poco de miedo, pero me tuve que proteger. Gracias a mis hermanos no me pasó nada. Bueno, todos hemos tenido experiencias, bueno, por decirlo así, casi todos, porque no todos hemos podido subir a juegos mecánicos. Hay algunos que sí lo han hecho, hay algunos que les tenemos miedo, me incluyo en eso, porque también le tengo miedo a este mecanismo tan gigante donde subir y dar la vuelta, no sé cómo terminan ustedes, pero dar la vuelta para mí esto debe ser todo un terror. Pero, ¿qué tiene que ver en los juegos mecánicos con nuestro mundo del día de hoy? En el caso de la energía y sus transformaciones. Los seres humanos siempre hemos tratado ya desde la antigüedad copiar, hemos copiado los modelos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, los aviones son una copia de las aves con otra combinación más. También tenemos el caso de los autos, tenemos el caso de las motocicletas. El hecho de que nosotros siempre estamos pendientes de todo nuestro alrededor y gracias a eso hemos podido ir mejorando nuestra tecnología. Pero cada vez que mejoramos, también necesitamos de esta palabra mágica, energía. El consumo de energía en el Perú es bastante alto, el consumo de energía en el mundo también, pero la pregunta es, si nosotros necesitamos tanta energía, ¿de dónde lo sacamos? La energía que más utilizamos es la energía eléctrica, pero la energía eléctrica no es nada menos que una consecuencia de alguna otra forma de energía. Y para eso, nosotros vamos a ver cómo esta energía eléctrica debe haber aparecido a partir de ciertas transformaciones. Lo que siempre nos ha beneficiado el día que estudian física nuclear, o bien hay un tema bastante interesante que es acerca de las energías renovables y las energías no renovables. Vamos a ver aquí que a partir de las energías naturales, como por ejemplo el petróleo, también tenemos al carbón, tenemos al uranio, tenemos la energía de los vientos, todas esas energías se van a ir transformando y se transforman para poder llegar a ser energía eléctrica. Así que si has encendido tu televisor, como lo has hecho, si tienes ahí tu celular encendido, si tienes los artefactos alrededor de ti, entonces debes saber de que todos ellos consumen energía eléctrica. ¿De dónde vienen? Pueden venir del petróleo, pueden venir del carbón, pueden venir de la energía de los mares. Entonces, hay miles de formas de conseguir esa energía. Pero para poder transformar, debemos comprender que las transformaciones no son tan sencillas. ¿Por qué crees que cuesta tan caro la luz? Ah, pero mi mamá siempre me grita, pero ¿por qué apaga tu televisor si no estás utilizándolo? Apaga esto, apaga la plancha, dejaste la cafetera encendida. Y los padres siempre están preocupados por el coste de la energía eléctrica. Pero si te has preguntado y has dicho, si el petróleo nadie lo está consumiendo, bueno, el petróleo simplemente está por debajo de la tierra, en el subsuelo. ¿Por qué cuesta tan caro si es que es una bendición ese petróleo? Si el carbón también lo tenemos, es parte de nuestra naturaleza. El viento, nadie me cobra por el viento. El viento viene, el viento se va. Simplemente no deberían cobrarte. Ahora, igual por el agua, la energía del agua también debería ser gratuita. Y el uranio 238.
también es gratuito. Tenemos millones de kilogramos de, de uranio. Entonces, ¿por qué la energía eléctrica nos cuesta tan caro? Y ahí la respuesta a la pregunta telepática que me ha mandado Becker es por la transformación. Nos cuesta transformarlo. Agarrar esa energía, la energía de la gasolina, del petróleo, agarrarlo y transformarlo a energía eléctrica, nos va a llevar una palabra que ahora te parece sencillo, pero cuando estés estudiando la medicina vas a entender este proceso. Energía, transformación. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de una manzana. Nada más que eso. Si no te gustan las manzanas, cámbialo por otra fruta. Pero esta manzana, esa linda manzana que a veces abunda, como a veces no, o puedes utilizar otros alimentos, esa manzana tiene energía. Esa energía nosotros vamos a buscarlo transformar. Así que lo agarramos hoy de mañana, agarramos una rica manzana después de haber hecho nuestros ejercicios y lo comenzamos a comer. Al momento de comerlo, va a sufrir un proceso químico dentro de nuestra boca y luego pasa por todo nuestro esófago, llega a nuestro estómago, comienza a diluirse toda esa linda manzana y luego se transforman en proteínas y vitaminas. En otras palabras, ¿y para qué me sirve todo eso? Una manzana, vamos a decir, de que tiene una energía de 100 calorías. Si él tiene una energía de 100 calorías, con 100 calorías podrás dormir tranquilamente o podrás agarrar y correr 5 cuadras o 10 cuadras. Esa manzana te da la energía para que tú puedas desgastarlo. Si ahora tienes cero energías, entonces una manzana te puede decir, podrás escribir 3 hojas del tema de física el día de hoy, pero si necesitas escribir más, ya no te va a alcanzar. Si quieres estar atento a la clase y no has tomado desayuno, entonces, y tienes bajas energías, vas a quedarte, bueno, emocionado por la clase, pero también quedarás luego de terminar la clase cansado. Entonces, las energías son muy importantes y esas energías nuestro cuerpo lo transforma y lo convierte en movimiento, lo convierte también para que nuestros cuerpos puedan observar, para que nuestras manos puedan escribir, para que nuestras células puedan regenerarse, toda esa energía se va repartiendo. Es emocionante este mundo de la energía, pero las matemáticas aplicadas para los físicos no es tan sencillo. Por eso que en esta mañana vamos a aplicar ciertas fórmulas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco y también el día de hoy, por favor, los problemas, necesito que los problemas ustedes puedan entenderlo, entiendan la esencia, no es la fórmula, profesor, la fórmula es, me gusta la trigonometría, hoy día voy a utilizar coseno del ángulo. Bueno, para aquellos que les asusta la trigonometría, hoy es tu día. Así que vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos a hablar acerca del trabajo. ¿Dónde está relacionado el trabajo? Empujar un sillón, hay trabajo. Ir a correr y subir las escaleras, hay trabajo. Cocinar, hay trabajo. Si no te gustaba, ahora sabes dónde puedes gastar todas las energías que has ido consumiendo. El hecho de mover nuestras manos y ir cortando y cortando y cortando, hay energía. Diré, hay un trabajo. ¿Cómo podemos calcular el trabajo? No todos los trabajos lo podemos calcular con la misma fórmula que les voy a presentar ahora. Hay trabajos donde no vas a poder calcularlo de esta manera porque el proceso del cálculo del trabajo es muy complicado. Pero, oh, Yameli, ¿para qué nos sirve la trigonometría? Muy buena pregunta, Yameli, ¿para qué nos sirve? Bueno, yo a tu edad tampoco sabía y decía, ¿qué rayos es esto? ¿Por qué tanto seno, tanto coseno, tantas gráficas en forma de ondas? Pero ahora todo tiene sentido. Luego de tantos años, obligo a mi hijo a aprender trigonometría porque la trigonometría es una forma sencilla de poder expresar cálculos complicados. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de caminar. Si tú quieres caminar, cuando vas a estudiar medicina, vas a tener que analizar el comportamiento del caminar. Entonces, cuando tú analizas el comportamiento del caminar de una persona, vas a ver una gráfica así.
De su cintura, le vamos a colocar un sensor a su cintura, le colocamos un sensor y luego de colocarle ese sensor con nuestros equipos sofisticados, vamos a ver una curva así. Esta curva, lo que nosotros vamos a buscar es darle una explicación. ¿Por qué la cintura de la persona, donde lo coloqué el sensor, cada vez que él camina, va subiendo, va bajando, subiendo, bajando? O bien también cuando hace una flexión, te sientas en tu silla, comienzas a estirar tus músculos y dices, voy a hacer una flexión a mis piernas, una extensión a mis piernas, y la gráfica correspondiente, si esto fueran tus piecitos, y aquí está tu articulación, disculpen la imagen, está siendo muy apresurada esta imagen, entonces lo que vas a tener es una gráfica, si le colocas aquí en tu pie un sensor, vas a tener una gráfica así, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Para poder medir qué tan rápido se mueve mi pierna, entonces utilizamos la trigonometría que nos ayuda a medir esa velocidad con que él se mueve. Eso es una forma bastante práctica de calcular. Podríamos solamente utilizar el álgebra, pero no sabes la barbaridad de cálculos que haríamos. Pero con la trigonometría se simplifica. Uno de ellos es el ángulo. Si tú quieres medir el ángulo, es sencillo, solamente trigonometría te ayuda para medir el ángulo. Tú dices, muy bien, quiero medir el ángulo aquí, la trigonometría te ayuda. Si tú sabes que la longitud de tu pierna vale, vamos a suponer, 40 centímetros, pierna pequeñita, entonces tú puedes hallar con la trigonometría, puedes hallar todo lo que tu pierna se movió, todo lo que él se desplazó. Lo puedes conseguir con la trigonometría, con las funciones senos, cosenos, tangente o cotangente. Pero también con la trigonometría puedes hacer un modelo matemático del comportamiento de él. Para eso aparece un científico llamado Fourier y él dice así, el caminar de las personas puede generarse como una suma de la función seno más la función coseno. Si tú sumas la función seno de forma gráfica más la función coseno de forma gráfica, puede darte la forma como la persona está caminando. Pero yo también quiero saber en los latidos de mi corazón, esa parte del electrocardiograma que sale esas señales tan, bueno, tan curiosas que sale ahí, esas señales también se pueden modelar en base de las funciones senos y cosenos. Es por eso que la trigonometría hizo un gran aporte a las matemáticas y a la ciencia, que es muy, muy importante que lo aprendas. Ahora, si tu profesor de trigonometría no te gusta, si tu profesor de trigonometría no te llama la atención y dices, qué horrible es ese curso, entonces ya sabes, llámame. Solamente llámame y te haré ver ese mundo tan hermoso de la trigonometría. Bueno, luego de la publicidad, espero, Yamelia, haber uh, resuelto tus dudas, pero esta vez nos concentramos. No vamos a hablar cosas profundas de la trigonometría el día de hoy, pero sí vamos a tocar solamente un concepto importante, coseno. El coseno de un ángulo agudo. Vamos a hablar sobre eso. Pero antes de eso, nosotros debemos indicar aquí lo siguiente. El trabajo. Ya habíamos dicho el concepto de trabajo. El trabajo mide la transferencia de movimiento. Solamente nos vamos a abocar a esto, a la transferencia de los movimientos. Entonces, para eso vamos a definir. Si yo tengo aquí un objeto y lo quiero jalar, yo quiero transmitirle movimiento, quiero que él comience a moverse. ¿Qué debo hacer? Aplicar una fuerza. Cuando tú aplicas una fuerza a un objeto, él debe moverse, pero no siempre. Y eso lo vamos a ver justamente en estos momentos. Decimos así, si yo tengo un objeto y le aplico una fuerza, si esta fuerza tiene, ¿ok? Si esta fuerza y el desplazamiento, porque voy a ver aquí dos asuntos importantes. Si yo aplico una fuerza y veo que el objeto se desplaza, entonces debe existir un trabajo. Nada más que eso. Si tú ves que hay un objeto, puede ser un sillón, puede ser al momento de correr, puede ser al momento de cocinar. Cuando tú aplicas una fuerza y ves que existe un desplazamiento luego de haber aplicado esa fuerza, entonces dirás, existe un trabajo. Nada más así de sencillo.
Si tú ves, agarras el sillón y comienzas a empujarlo, pero ves que no se mueve el sillón, entonces existe fuerza, pero no hay desplazamiento. Conclusión, no hay trabajo. Solamente puede haber trabajo cuando la fuerza que tú apliques genere un desplazamiento. ¿Cuál va a ser la fórmula? De manera general, vamos a indicar aquí lo siguiente. Si yo tengo una fuerza así que forma con el movimiento es horizontal, solamente el movimiento va a ser horizontal, pero esta fuerza está generando un ángulo con la línea horizontal. ¿Qué debe cumplirse? Número uno, que toda esta fuerza que yo estoy aplicando no va a ser útil para mover a este cuerpo. Entiéndanlo así, cuando la fuerza es diagonal, no toda la fuerza que yo aplico no sirve para mover a él, solamente es una parte de toda esta fuerza. Y ahora, ¿qué parte debe ser? Entonces, la respuesta es sencillo. Es sencilla la respuesta. La parte que nos va a servir para que este cuerpo se desplace solamente es la parte horizontal. Así que yo voy a colocar aquí, si yo descompongo a esta fuerza, lo voy a descomponer en dos partes, vamos a tener una parte vertical y una parte horizontal. Y hasta el momento tú ya debes saber cómo descomponer. La parte horizontal y aquí la parte vertical. La parte horizontal va a obligar a este objeto a moverse hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Cómo calculamos esa fuerza horizontal? Con trigonometría. Y decimos, si yo tengo un triángulo, y aquí, por favor, ¿qué parte de la trigonometría no sirve? Oh, muy bien. ¿Qué parte de la trigonometría no sirve aquí? Número uno, decimos, si yo tengo aquí una fuerza y aquí hay un ángulo, entonces el lado opuesto sería F, el seno del ángulo. Si yo tengo a él y nosotros queremos saber cuánto vale el adyacente, F coseno del ángulo. Y de esta manera podemos decir de que la fuerza horizontal debe ser F coseno del ángulo. Y la fuerza vertical sería F seno del ángulo. Los problemas más complicados del examen de admisión de Cayetano son los conceptuales y tienen que basarse bastante en los conceptos. Por ejemplo, si tengo este objeto y hay dos fuerzas, la fuerza horizontal me va a ayudar a movilizarme. Entonces vamos a tener un trabajo. Ese trabajo se hace multiplicando la fuerza horizontal multiplicado por el desplazamiento. Nada más que eso, chicos. Si tú agarras la fuerza horizontal y lo multiplicas por el desplazamiento horizontal que tenemos, ya hemos calculado el trabajo. Y es esta fórmula. Y ahora seguramente te vas a preguntar, y profe, ¿qué pasó con la fuerza vertical? ¿Qué sucedió con esta fuerza vertical? Bueno, para contarte la historia de la fuerza vertical, esta de aquí, no es que ha dejado de existir, ella está presente, pero no va a producir movimiento vertical, no produce movimiento vertical. Y ya te he indicado sobre el concepto del trabajo. Puede existir fuerza, pero si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Esa es la conclusión que nosotros siempre debemos tener. Entonces, hay una fuerza vertical, pero el desplazamiento vertical es cero. No tenemos desplazamiento vertical. Por ende, solamente hay trabajo horizontal. Muy bien. Si hasta aquí has podido comprender, entonces los siguientes casos va a ser sencillo. Vamos por aquí. Vamos a reducir estos conocimientos tan difíciles que tenemos, vamos a ir reduciéndolo poco a poco. Primer paso. ¿Qué pasa si yo tengo una caja, aplico una fuerza horizontal y veo que el desplazamiento también es horizontal? Y curiosamente, aquí ustedes van a ver esto. La fuerza apunta, va a jalar hacia la derecha y el desplazamiento también va hacia la derecha. Cuando ocurre eso, el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento, el ángulo debe ser 0 grados. Eso es el ángulo. Y ahora sí viene la parte importante. Tu curso de trigonometría, coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados
es 1. Entonces, en toda nuestra grandiosa fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior, donde dice trabajo de una fuerza es igual a la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la longitud del desplazamiento, entonces el coseno debe ser 1. Y como el coseno va a ser 1, en este caso, porque ya hemos dicho, el coseno de 0 grado es 1, lo único que nosotros vamos a obtener es esto. Cuando la fuerza que está jalando a una caja es horizontal y el desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza, nuestro trabajo debe ser positivo, más el producto de F por D. Y ahora la pregunta es, ¿por qué estoy resaltando esa parte del positivo? Recuerda de que el trabajo está conectado con el movimiento. El trabajo transmite movimiento. Y con este positivo, con esta parte positiva, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Si el trabajo es positivo, estamos transmitiendo un aumento de movimiento. Aumento de movimiento. No te olvides aquí esta parte. Movimiento. Bueno, aquí lo he reducido demasiado. Aumento de movimiento. Quiere decir de que ahora que estás sentado ahí en tu asiento y estás ahí atento a estos tips que te estoy dando sobre el trabajo positivo, tú vas a indicar tu trabajo como las fuerzas internas que hay en tu cuerpo no están generando ningún tipo de desplazamiento. Trabajo cero. No hay trabajo cuando, aunque existan fuerzas internas, como las fuerzas de tus músculos, ellos no están realizando ningún trabajo. Pero el hecho de que te pares y comiences a caminar y luego a correr para traer tu desayuno y sentarte y ver la clase del día de hoy, esa acción produce un cambio donde tu movimiento que era cero, ahora comienza a generar más movimiento. Y cuando generas más y más movimiento, el trabajo debe ser positivo. Pero no solamente es en el caso horizontal, también puedes decir de que si hay una fuerza para elevar un objeto, para elevarlo como el caso de mi lapicero que estaba en la mesa y ahora yo quiero elevarlo, entonces la fuerza de mi mano multiplicado por el desplazamiento que ha realizado ese objeto me da el trabajo. Pero el trabajo simplemente en estos casos, el ángulo también vale 0 grados. Recuerda de que la flecha con la fuerza, ambos apuntan en la misma dirección. Si apuntan en la misma dirección, entonces ángulo 0 grados. Pero si yo estoy subiendo las escaleras o estoy subiendo un objeto o estoy en el supermercado y esto es una escalera eléctrica, y como es una escalera eléctrica, coloco una caja, el motor de la escalera comienza a jalarlo, entonces esa fuerza multiplicado por el desplazamiento, esa fuerza por el desplazamiento también nos da el trabajo. Observa aquí las diferentes situaciones. Fuerza paralela al desplazamiento, fuerza paralela al desplazamiento, fuerza paralela al desplazamiento. Y el trabajo produce un aumento en el movimiento del cuerpo. Un ejemplo clásico de esto es ir al supermercado. Vas al supermercado, ves al carrito de compras y comienzas a empujarlo. Si el carrito se mueve, trabajo positivo. Pero cuando mamá te dice o papá te dice, detente, el carrito que se estaba moviendo ahora se va a detener y cuando se detiene disminuye el movimiento. Y ahora en la parte B vamos a hablar de eso. Cuando nosotros vamos a comenzar cuando tenemos una fuerza opuesta al movimiento del objeto, ¿ok? O también, si el objeto se desplaza hacia la derecha y esta fuerza es opuesta a ese desplazamiento, el trabajo será negativo, porque el ángulo que va a formar entre ellos dos, esas dos flechas, forman un ángulo de 180 grados. Por favor, esta parte es importante. El desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda. El ángulo entre ellos, ahora geometría, 180 grados. Si el ángulo vale 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1. Y finalmente, ahí está la fórmula. Simplemente, como tú sabes de que la fuerza y el desplazamiento son paralelos, pero opuestos.
fuerza en una dirección, desplazamiento en la otra dirección, el trabajo será negativo. ¿Qué significa negativo? Disminución. Disminución de movimiento. Entonces, si el auto de papá estaba yendo a gran velocidad y ve que el semáforo cambió de amarillo o de ámbar a rojo, papá frena. Freno, disminución de movimiento. Y cada vez que hay disminución de movimiento, el trabajo debe ser negativo. Si cambió la luz, entonces a verde, trabajo positivo, porque esta vez el movimiento debe haberse aumentado, en la fuerza del motor va a producir un desplazamiento y ese desplazamiento multiplicado por la fuerza nos sale el trabajo. Y es así como los físicos vemos todo el mundo, como trabajos positivos, trabajos negativos, pero no son lo único. También existen los trabajos nulos. Estar parado. Mi cuerpo está siendo jalado por la gravedad y la gravedad me permite estar parado. ¿Hay una fuerza? Sí, pero si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Estar parado no genera un trabajo. Pero eso sí, vamos a ver aquí. Pero hay fuerzas como por ejemplo, puede haber desplazamiento, como por ejemplo de esta manera. Si papá está conduciendo el carro y tú estás sentado ahí al costado, entonces si estás sentado ahí al costado, lo que va a suceder es esto. Tu peso es una fuerza. El carro se desplaza. El carro se está desplazando, pero tu fuerza o tu peso no produce un aumento en el movimiento, ni produce una disminución en el movimiento. O también otro ejemplo es como cuando vas al supermercado, agarras el carro de compras, comienzas a movilizarlo y ahí tu hermanito, papá o mamá, alguien agarra y coloca, pongamos los yogurts, las compras, las frutas, lo coloca y el peso de esas compras no afecta a tu desplazamiento. En esos casos, puedo indicarles aquí lo siguiente. Puede existir fuerza, puede existir desplazamiento, pero eso sí, el trabajo será nulo cuando la fuerza y el desplazamiento formen 90 grados. Si forman 90 grados ellos dos, entonces decimos que cuando el ángulo forma 90 grados o cuando el ángulo puede ser también 270 grados, siempre que forme un ángulo recto entre ambos, entonces el trabajo debe ser nulo. No se olviden eso. Puede existir fuerza, puede existir desplazamiento, pero si esa fuerza y el desplazamiento forman un ángulo recto, el trabajo es nulo. En otras palabras, esta fuerza no produce ningún cambio en el movimiento de ese cuerpo. Eso es lo que nosotros debemos conocer hasta el momento. Muy bien, hasta aquí, chicos, antes de pasar a algunos casos relacionados. Preguntas, por favor, preguntas hasta aquí. ¿Cuándo es el trabajo positivo, negativo, nulo? O también, no entendí la fórmula, profesor. ¿Me puede explicar otra vez? Entonces, antes de pasar a la fuerza de fricción y luego irnos a los problemas. Preguntas, dudas hasta aquí. Ujú. ¿Cómo es la fórmula del trabajo nulo? Muy bien, Dipa. Yo sé que confío en ti, Dipa. Todo bien. No hay. ¿Cómo es la fórmula de trabajo nulo? No hay fórmula. Simplemente es una consecuencia. Así que si te dicen así, en este caso les he presentado los tres casos. Ustedes tienen que comenzar a analizar. Si tú ves una fuerza, ahí tú ves en un problema una fuerza y dices, oh, mira qué bonita fuerza, y ves que hay un desplazamiento, no necesariamente hay trabajo. Tienen que cumplir ciertas condiciones. Sí, para ángulos de 90 y 270 grados es nulo, ¿sí? Eso es nulo. Ahora, de una forma sencilla, para no estar diciendo, vamos a colocar como en trigonometría, en sentido antihorario y esto, simplemente, ya sabes, si el desplazamiento es y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, simplemente con eso, si forman un ángulo de 90 grados o es un ángulo recto, ya es trabajo nulo.
Y vamos a ver algunos casos, por ejemplo, fuerza de rozamiento. Como ya te había explicado en las clases anteriores, el rozamiento es importante. No puedes agarrar un lapicero sin que exista esta fuerza. No puedes respirar sin que exista esta fuerza. No puedes tampoco comer sin que exista esta fuerza. Esta fuerza es muy, pero muy importante. Y cuando se descubrió la importancia, también quisieron saber los efectos que tiene esta fuerza de rozamiento con relación al trabajo. Y se hizo investigaciones sobre este aspecto sabiendo, no te olvides ahí, sabiendo de que la fuerza de rozamiento que nosotros vamos a considerar es debido al movimiento. Solamente cuando los objetos se mueven, queremos analizar cuáles son los efectos de la fricción o de la fuerza de rozamiento. La fórmula de la fuerza de rozamiento, no te olvides, así de grandote, te lo voy a poner en la pizarra y dice así, mu, que es la característica de la superficie, tanto del que toca el piso como del objeto que también va a tocar, ellos dos, hay una característica importante. Esa característica ya tiene una tabla de valores, así que no te tienes que estar preguntando, profesor, ¿y si no sé cómo es eso? No te preocupes, ya hay una tabla para eso. Y en los problemas te tienen que entregar ese valor. Es el mu. Mu característica entonces entre las superficies en contacto. Y a esto debes multiplicarlo por una fuerza llamada la fuerza normal. Si multiplicas el coeficiente por la fuerza normal, tendrás esta fuerza de fricción. Pero eso sí, parte número 1, ya sabes cómo calcularlo. Parte número 2, la fuerza de fricción siempre y siempre es opuesto al movimiento. Si tú mueves el sillón hacia la derecha, la fuerza de fricción debe ir hacia la izquierda. Si es que vas a agarrar, por ejemplo, vas a querer empujar o jalar un objeto, todo depende hacia dónde lo vas a hacer. Como aquí se muestra en la imagen, el movimiento va hacia la derecha, pero la fuerza de fricción va hacia la izquierda. El movimiento va hacia la izquierda y la fuerza de fricción va hacia la derecha. Entonces, la fricción no tiene un lugar, bueno, una dirección elegida, no. Todo depende de tu movimiento, hacia dónde se mueve. Y ahora, en el caso del desplazamiento, veamos aquí. Primer caso, si el movimiento es hacia la derecha, el desplazamiento también debe irse hacia la derecha. Y si observas, la fricción y el desplazamiento son opuestos. Cuando una fuerza es opuesta al desplazamiento, el trabajo debe ser negativo. ¿Cómo encontramos el trabajo? Simplemente multiplica fricción por todo lo que se movió el objeto. Lo multiplicas y ya tienes el trabajo de la fricción. Y no solamente cuando se va hacia la derecha, cuando se va hacia la izquierda, también el desplazamiento es hacia la izquierda y la dirección de la fricción es hacia la derecha. Vuelven a ser opuestos y nuevamente la fórmula debe ser válida. Trabajo de la fuerza de fricción menos la fuerza de fricción por el valor del desplazamiento. Muy bien, esto de aquí es otro caso, el trabajo de la fuerza normal. Habíamos hablado de que la fuerza normal es una fuerza debido al contacto que existe entre los objetos y una superficie. Y en este caso tenemos una caja que tiene contacto con la superficie, que es el suelo. Entonces, aquí lo he dibujado a la fuerza normal. Y esta fuerza normal siempre debe formar 90 grados con la superficie en contacto. Si el desplazamiento, aunque aquí así, el desplazamiento es horizontal y observa de que la fuerza normal es una fuerza que forma 90 grados con él, entonces diremos lo siguiente, la fuerza normal y el desplazamiento forman un ángulo recto. Por lo tanto, su trabajo debe ser cero. No hay trabajo. Pero si agarro esa caja y comienzo a llevarlo a través de una, bueno, vamos a suponer esto, una escalera eléctrica en el centro comercial, compré algo bien bonito, lo dejé en la escalera eléctrica y está subiendo. La fuerza normal, debido al contacto, siempre forma 90 grados. 90 grados y esos 90 grados con la superficie, con el desplazamiento, también forman 90 grados. Por lo tanto, tanto en una superficie horizontal como en una superficie inclinada, el trabajo de la fuerza normal
siempre cero. Muy bien. El último es un caso de teoría, solamente de teoría, donde nosotros vamos a decir, si yo agarro una pelotita y lo ato a una cuerda y comienzo a darle vueltas y vueltas y vueltas, la tensión que se produce dentro de la cuerda con el desplazamiento que está realizando este objeto, también forman 90 grados. Por lo tanto, la cuerda no está realizando ningún trabajo. La tensión que se produce en la cuerda no produce ningún trabajo sobre la piedra, solamente le sirve para cambiar la dirección con que se mueve esta cuerda, con que se mueve la piedra. La piedra debería de moverse así, en línea recta, pero gracias a la cuerda, esa piedra va a estar cambiando de dirección. Va a estar moviéndose en forma circular gracias a la tensión de la cuerda. Pero como ya vuelvo a indicarte, esta cuerda no produce ningún trabajo, solamente cambia la dirección de movimiento de esta piedra. Muy bien, hasta aquí. Y naturalmente, antes de entrar al trabajo neto, nos vamos de frente a los problemas porque el conocimiento se nos va si es que no practicamos. Así que vamos a comenzar con la práctica. Primera pregunta, solamente hasta aquí. El trabajo realizado por un objeto, el trabajo realizado en un objeto por una fuerza constante es igual. ¿A qué? ¿A qué debe ser igual el trabajo? Muy bien. Un minuto, por favor, para esto y desaparezco de las cámaras porque tienes que concentrarte. Muy bien, ya tenemos una respuesta y la solución para esta respuesta es la B. Primero, no hemos hablado de potencia, así que nada que ver con potencia. Y ahora solamente nos quedan dos claves, B y C. La magnitud de la fuerza por el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Siempre que nosotros vamos a calcular el trabajo, no puede ser la magnitud de la fuerza por la distancia. Esto de aquí sí está correcto, pero solamente cuando ocurre esto. Cuando tienes un cuerpo, y hay una fuerza de forma horizontal y hay un desplazamiento también de forma horizontal. En esos casos, fuerza por distancia es válido, pero de forma general siempre debe ser la fuerza, la magnitud de la fuerza por el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Es un poco de trabalenguas aquí, pero el que entendió todo este mensaje fue Becker. Muy bien, Becker. Muy bien por tu respuesta. Vamos al siguiente problema. Problema número 2.
Y nos dice, el punto de acción de una fuerza constante, aquí está la fuerza, es desplazado una distancia d. Aquí está la distancia d. El ángulo entre la fuerza y la dirección del desplazamiento es, como se muestra a continuación. ¿Cuál de las siguientes es la expresión correcta para el trabajo realizado por la fuerza? Bueno, aquí sí, no me pueden abandonar, así que 30 segundos para esto. Muy bien, listo. Aquí nadie pudo haberse equivocado. Es F por D por coseno del ángulo. Y ustedes se preguntarán, profesor, hasta ahora está siendo demasiado fácil. ¿Me vendrá así en el examen de admisión? Obviamente que no. Así que, ¿qué es lo que te va a venir? Algo así, como esto, donde dice, en los siguientes diagramas se muestran cajas que se desplazan 6 metros. Todas esas cajas se desplazan 6 metros hacia la derecha por la acción de una fuerza de 20 newton, una fuerza de magnitud de 20 newton. ¿En cuál se realiza el mayor trabajo mecánico? Muy bien, para esto sí tienen un tiempo de 1 minuto. Bueno, son 90 segundos por pregunta, así que tienen 90 segundos. Muy bien, muy bien. A ver, la 3, la 3, las 3. Qué interesantes tus respuestas.
Hoy sí estás trabajador, Diva. Hoy sí. Creo que este es tu tema, hijo. Este es tu tema y me da mucho gusto que sea así. Muy bien. Solamente que siento falta de Salvador. Salvador sí está siendo nuestro fantasmita del día de hoy. A ver, ¿dónde está? ¿Quién más? Oh, todavía falta. Yameli, esta tienes que saberla. Esta no puedes fallarlo. Muy bien, Arián, vamos a ver entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Primero, no se olviden que el mayor trabajo, la fórmula, pero profesor, ¿cómo lo hago? Ahora, primero discrimina la información, tienes que comenzar a reducir la información. Y cuando observas a todos ellos, aquí tienes 90 grados. Disculpen ahí la bulla, están construyendo no sé qué cosa ahí. 90 grados. Si esto vale 90 grados, naturalmente tú ya sabes la respuesta. El trabajo aquí es nulo. Cuando el desplazamiento y la fuerza forman 90 grados, debe ser nulo. Ahora sí, muy bien, Yamil. Muy bien, entonces aquí en esta situación diremos trabajo cero. No hay trabajo porque forman 90 grados. Luego de eso, mira, esta figurita me gusta porque es sencillo. Cuando los dos son paralelos, el trabajo es simplemente el producto de F por D. Nada más que eso. Pero cuando hay un ángulo, como aquí, como se muestra en estos casos, cuando hay un ángulo, las cosas ya no son tan sencillas. Tendríamos que aplicar nuestra fórmula de F coseno del ángulo por D. Y indicando aquí, el trabajo sería F por D por el coseno del ángulo. Aquí también esto sería así. F por D por el coseno del ángulo. Lo coloco de esta manera para que ustedes puedan visualizar dónde debo aplicar mi fórmula de FD coseno del ángulo, dónde los trabajos son nulos y dónde los trabajos es simplemente el producto de la fuerza por el desplazamiento. Ahora ya sabemos de que B no es. Pero vamos a ver aquí qué pasa cuando tenemos un ángulo. ¿Qué habíamos dicho? Cuando en un problema tienes un ángulo, lo que tú tienes que hacer es descomponer. Pero cuando tú descompones, por ejemplo, aquí lo estoy descomponiendo, voy a colocarlo de color verde, creo que sí, verde. Bien, el color verde. Entonces, como estoy colocando aquí la flecha de color verde, esta flecha de color verde solamente me dice la fuerza que me es útil. De toda esta fuerza F, esto es la fuerza útil, que sería el F coseno del ángulo. Obviamente que si aquí esto vale 20 newton, la fuerza útil no puede ser 20 newton, siempre es menor que 20 newton, porque es parte de toda esta línea, de esta flecha blanca. Entonces, la fuerza útil siempre es menor que 20, en este caso. Si hago la misma idea para él, voy a observar aquí que la fuerza útil que me va a servir para los cálculos es una fuerza útil más pequeña comparado a la anterior. Esto sería F coseno del ángulo, pero esto es menor también que 20 newton, pero es más pequeña que esta flecha. Entonces, si yo tuviera que categorizar quiénes son o sea, si yo tuviera que colocarles un primer lugar ahí a la fuerza mayor, le pondría a la C. Él tiene el primer lugar porque es el más intenso. Toda la fuerza de 20 me va a servir para realizar un trabajo. Pero entre A y C, el segundo puesto se debe llevar A, porque el ángulo es más pequeño y su valor podría ser 18, 17. Así que el trabajo de esta fuerza verde por el desplazamiento se lleva el segundo lugar. El tercer lugar se va a llevar él porque esta flechita es más pequeña comparado a él y a él. Entonces, este se lleva el tercer lugar y el cuarto lugar sería él. Así que la clave sería la C. Para este caso,
Muy bien, Becker. En la 2, la clave fue la C. La clave correcta fue la C. En la 3, la clave correcta debe ser la C. Y como ya les he explicado, nuestras personas aquí que han podido encontrar ha sido Dipa, Arián y Yameli. Y además tengo una persona que está desaparecido. Mi pequeño fantasma. Bueno, pero no está Salvador, me parece. Sí, Salvador entró, pero se fue. Qué extraño. Bueno, ya no es un fantasma. Ya está afuera. Vamos ahí. 3, 4. Ahora sí, 4, cálculo. Tienes que agarrar tus matemáticas y comenzar a ver qué tan fuertes son. Una fórmula que hablo. Una fuerza de 10 newton es aplicado sobre un bloque. Ahí se muestra en la figura, tirando de él 50 metros a lo largo del suelo, como se muestra en la figura. ¿Cuánto trabajo realizó la fuerza? 2 minutos para esto. Si esto fuera tu examen de admisión, porque no va a ser tan complicado, son de este tipo de nivel, tienes que recordar cómo encuentras ese trabajo. 2 minutos, 120 segundos y comienza. Muy bien, he encontrado, bueno, he visto ya las respuestas y no hay más que decir. Felicitaciones a los tres por indicarlo tan rápido estos cálculos, pero vamos a ver. Número 1, ¿qué debemos hacer? Aquí fácilmente, si recuerdas la fórmula, simplemente haces esto. El trabajo de cualquier fuerza debe ser igual a F de coseno del ángulo. Recuerda de que el ángulo es la separación entre el desplazamiento. Excelente, Edipa. No sé, hoy estás diferente, hijo. Muy bien, entonces vamos a indicar aquí f de coseno del ángulo. Por lo tanto, si eso debe ser nuestra respuesta, simplemente colocamos aquí los valores. Sería 10 por 50 por el coseno de 30. Y de esta manera tendríamos aquí 500. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2.
Y esto nos sale 250 raíz de 3. Las unidades siempre del trabajo, el trabajo tiene como unidades joules. Eso sería en sí nuestro trabajo. Ahora sí, con esto, y tú dirás, sí, profesor, y si no me acuerdo la fórmula ese día, ¿qué hago? Bueno, es terrible. Si no te acuerdas la fórmula, es terrible. Así que tienes que utilizar la medida número 2. Tú debes entender el concepto. ¿Cómo calculo el trabajo? El trabajo debe ser la fuerza y multiplicado por el desplazamiento, pero esa fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Entonces, primero dibujas al desplazamiento. Agarro aquí y voy a dibujar. El desplazamiento es este. Así que lo voy a pintar con una línea roja para que se pueda entender. Muy bien, ahí está. Aquí tengo el desplazamiento. Luego de tener ya el desplazamiento, el segundo paso, y eso por favor les indico a todos, aunque lo has calculado muy bien, pero el primer paso es saber el desplazamiento. ¿Hay desplazamiento? Sí, sí hay desplazamiento. Genial, dibuja el desplazamiento. Paso siguiente, veo que hay una fuerza, pero esa fuerza debe estar separada. Tiene que haber una fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, agarras y dices, bien, si hay una fuerza en diagonal, tengo que descomponer esa fuerza. Y aquí está. Ahora, si te has olvidado cuánto vale, utiliza entonces tus conceptos básicos. Agarras y dices, esto es uno de ellos, según la teoría de vectores, debe seguir otro hacia arriba. Y te dirás, profesor, pero eso ya lo sé. Claro que sí, yo sé que tú lo sabes, así que... Y luego excelente, Yameli. Excelente, puedes hacer eso. No necesariamente tienes que hacer con la fórmula. O sea, la fórmula es una forma directa de cálculo, pero esto de aquí es importante. Para los problemas más complicados, tienen que aplicar este método, este segundo método que estoy indicándoles ahora. Por eso que estoy repitiendo, porque el problema número 5 ya no es una fórmula directa. Ahora tienes que comenzar a analizar. Entonces, cada problema construye el conocimiento y en este caso tenemos lo siguiente. La fuerza horizontal sería así. Esta fuerza horizontal debe ser igual a 10 por el coseno de 30 y la fuerza vertical, esta fuerza vertical debe ser igual a 10 por el seno de 30. Y ahora, si no te acuerdas de trigonometría, pero trigonometrías no me gusta. Bien, si no te gusta, no hay ningún problema. Pero eso sí, debes saber los triángulos notables. Los triángulos notables de 35, no, diré de 30 y 60, que son, por ejemplo, si aquí tenemos 30 y esto es 60, entonces a 30 se le opone un K, a 60 se le opone K raíz de 3 y utilizando Pitágoras vamos a encontrar de que esto vale 2K. Este triángulo de aquí y el triángulo que nosotros tenemos aquí formados son semejantes. Recuerda esa palabra, semejanza, no son iguales, son semejantes. El triángulo que yo tengo aquí podría ser de este tamaño. Entonces, si yo tengo un triángulo así, este es el triángulo real aquí, esto y el de aquí, el triángulo pequeño, son semejantes. Por eso que cuando nosotros hablamos de semejanza, colocamos el término de K. Algunos profesores agarran, le colocan K, hay otros que lo colocan M, otros que le colocan A, cualquier letra, pero esa letra M te indica la semejanza que hay con este triángulo que nosotros tenemos aquí. Y también puedes utilizar esto, puedes utilizarlo y a partir de eso calcular. Por cualquiera de las formas, ustedes pueden desarrollar. No hay una forma exclusiva para desarrollar este problema. Por favor, chicos, en esa parte, esas son mis recomendaciones. Y como ya les he indicado, si tienen problemas en matemática, estamos para ayudarlos. Solamente pídanlo. Si ustedes no piden y aquí pongamos la administración no sabe que ustedes necesitan un reforzamiento de matemáticas, no se les va a dar.
Ustedes tienen que pedir, necesito auxilio con los triángulos. Entonces, clase exclusiva de triángulos. Y así los tenemos que ayudar porque sus éxitos son nuestros éxitos. Así que vamos aquí. Bueno, dicho esto, a ver, veamos. Bebé. Perfecto. Todos aquí merecen su copa de la victoria. Y obviamente aquí están. Después está. Ujú. Muy bien. Ahora sí, pregunta número 5. Para aquellos que tienen hermanitos pequeños, habrán visto estas escenas y para aquellos que han sido bebés, no lo recuerdan, pero mamá hacía esto. Dice así, un coche de bebés empujado por una señora con una fuerza que no está en la misma dirección de su movimiento. Considerando que el trabajo realizado sobre el coche es 14 joules, cuando se aplica una fuerza de 35 newton y un ángulo de 37 grados con la horizontal, ¿cuál ha sido el desplazamiento del coche? Ahora sí, esto de aquí va a explotar tu cerebro o va a hacer de que tu imaginación mejore. Comenzamos para esto también 2 minutos. Comenzamos, chicos. Muy bien, ya tenemos una respuesta y avanzando porque tenemos 30 problemas el día de hoy. El tema es bastante extenso, así que he pedido nuevamente a la administración que me tienen que dar para el día de mañana porque si no, no voy a terminar este tema y necesito que ustedes vayan aprendiendo. Dice así, un coche de bebés empujado por una señora con una fuerza que no está en la misma dirección de su movimiento, considerando que el trabajo sobre el coche es 14 joules, entonces aquí, ya sabes, si vale 14 joules, si vale 14 joules,
Esto de aquí es positivo y si es positivo, es un trabajo positivo. Entonces, recuerda, trabajo positivo, siempre la fuerza útil por el desplazamiento siempre deben apuntar en la misma dirección. Entonces, fórmula para esto, el trabajo generado por una fuerza es FD por el coseno del ángulo. Ujú. Sí, exacto, Yamil. Claro, así de sencillo, Yameli. No, o sea, no hay muchas complicaciones en esto. Entonces, trabajo, 14, 14 joules. Recuerda, positivo, positivo. F, F vale 35. D no lo conocemos. Y esto sería el coseno de 37 grados. Ah, la primera parte, sí. A lo que se refiere aquí con una fuerza que no está en la misma dirección que su movimiento, se refiere a que es una fuerza en diagonal. No se refiere a que debe ser opuesta, solamente que es una fuerza en diagonal. Ajá, sí, no, solamente yo miraba nada más. Y vamos a ver aquí, cálculo. Entonces, luego de tener todo esto, luego de tener así, tenemos aquí 14 es igual a 35 por D coseno de 37. Entonces aquí debo recordar mi triangulito, mi famoso triángulo, donde aquí tenemos a 37. Si comienza con 3, ya sabes, el que se lo pone también es con 3. El resto es 4 y la hipotenusa siempre 5. Coseno de 37 es 4 quintos. Ujú, claro que sí. Oh, te salió un número grande, Dipa. 2. Bien, aquí. Ahora, tienen que ir corrigiendo. Ustedes ya lo hicieron en sus hojas, ya hicieron los cálculos. Ahora vayan corrigiéndolo. ¿En dónde se equivocaron? Recuerden, no todo está errado. Ah, pero no me salió el problema número 5. No sirvo para esto. Odio la física. Bueno, parte por parte. Si tu análisis fue bueno, es un punto importante. Si colocaste la fórmula adecuada, es punto importante. Luego, si tus cálculos de 14, 35 y coseno de 37 fueron correctos, entonces has tenido una conexión entre la información y también con lo que la fórmula que tenemos. Ah, pero no coloqué 4 quintos porque no me acordé. Entonces solamente trabajemos en eso. Trabajemos en aprender cómo es el coseno de 37, coseno de 53, coseno de 45, nada más que eso. Ahora, siempre tienes, por favor, tienen que ver que no pueden sentenciar a un ejercicio por una pequeña limitación que ustedes tengan hasta ese momento. Ahora, si llegaste hasta aquí y tu siguiente paso fue terrible, como por ejemplo aquí agarraste y dijiste, bien, ¿cómo hago esto? Quinta por aquí, quinta por aquí, quinta por aquí, aquí es 7, aquí es 1 y tenemos esto, 14 es igual a 7 por 4 por D. Y listo, ahora sí, simplemente tenemos aquí lo siguiente. Si pasas a dividir, 14 entre 7 es 2, tendrías 2 cuartos es igual a D. O también un medio, pero recuerda de que las unidades son metros. Ahora, si aquí fue tu problema, y creo que sí, de algunos debe haber sido su problema, no, pero profesor, yo pensé que era 4 entre 2 y me salió 2. Entonces, simplemente arreglemos esa parte. No trates de, nuevamente, no trates de decir, no me sale. No, no me sale es todo. No me sale es todo. Desde el análisis, desde esto, hasta marcar la clave es no me sale. Tú debes decir, esta parte, simplemente aquí fue mi error o aquí fue mi error. Nada más que eso y o bien aquí al final, un medio de metros, no te olvides, un metro entre dos lo puedes pasar a centímetros. Un metro es 100 centímetros. Ya lo convertí entre dos. Entre dos nos saldría aquí 50 centímetros. Pero aquí mismo te está saliendo un signo positivo. Observa de que ese signo positivo lo estamos jalando desde aquí.
que si el trabajo te hubieran dicho -14, entonces aquí también te debe haber salido menos. Por lo tanto, la clave para esta parte es la A. Eso sería nuestra clave para el problema número 5. No se olviden que ya estamos subiendo de nivel con el concepto de trabajo y esta vez, naturalmente, muy bien Deepak, Yameli, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos un excelente trabajo. Oh, es fácil, hija, es fácil. ¿O será que yo soy bueno en esto? No sé, a veces me confundo. Pero mi esposa siempre me dice, ay, humildad, humildad. Pero jamás soy bueno en esto. Muy bien, por algo no he estudiado 10 años, Yamili, de física teórica. Esto de aquí es hermoso. Muy bien, vamos aquí. Siempre hay puntos, muchachos, siempre hay puntos que deben estar relacionados con sus necesidades de ustedes. Por ejemplo, problema número 6. En el diagrama se muestran 5 cajas que son afectadas por la fricción. Recuerda, fricción, fricción, fricción. Fricción, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento siempre es opuesto al desplazamiento. Y ahí se muestran, imagen número 1, tienes la fuerza de fricción de 12 newton, desplazamiento de 10, fuerza 2, 15 newton, 8, distancia 8 metros y así. Se puede afirmar que es correcto. Comenzamos. Para esto, 2 minutos. Muy bien, ahora sí. Ariam, ¿cuánto te sale, por favor? ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien, Dipa. Yameli. Perfecto. La respuesta fue directa, contundente. Sin dudas, ustedes ya han podido comprender estas pequeñas cosas. Ustedes dirán, sí, pero estos problemas son muy sencillos, que debo aprender algo más difícil. Los problemas difíciles, y les vuelvo a indicar con mis 10 años de haber estudiado física, maestría en física, fue emocionante. Los problemas de física no se basan en resolver problemas complicados, se basan en entender conceptos
Y en su mundo, en su carrera, tienen que entender estos conceptos. ¿Dónde lo vas a aplicar? Oh, las aplicaciones en la medicina son hermosas. Si te mostrara mis libros, biofísica, impresionante. Adoro a los médicos, son unos genios al momento de hacer un análisis de la vida. Bien, el trabajo de la fricción es positivo, obviamente que es más falso. Esto de aquí es falso. No puede ser el trabajo de la fricción positivo porque siempre el trabajo de la fricción es negativo, siempre. No importa si te muevas hacia la derecha, hacia la izquierda. Y cuando suelto una pelotita, el trabajo de la fricción del aire o el trabajo de rozamiento, ¿será positivo? No, siempre, siempre, siempre el trabajo de la fricción debe ser negativo. ¿Ok? Ahora, el mayor trabajo se realiza en dos. Veamos entonces, calculemos los trabajos en cada uno de ellos porque vamos a hacer eso. El trabajo del primero, ahora sí, indíqueme chicos, ¿cuánto le salió el trabajo del primero? ¿Cuánto le salió el trabajo en el segundo caso? ¿Y cuánto le sale el trabajo en el tercer caso? Que puede ser por suerte que les haya salido la D, pero vamos a ver. Respuestas. ¿Cuánto le sale Dipa, Becker, Yameli, Arián? ¿Cuánto le sale el primer trabajo? Con signo, por favor, ¿sí? No se olviden si es positivo, si es negativo, si es nulo, con signos. Ya, perfecto, perfecto. Aquí, menos 120 joules. No se olviden, unidades del trabajo, joules. Y el otro, el segundo. Uf, Dipa, impresionante. A veces me pregunto, Dipa, ¿por qué en todas las clases no eres así tan brillante, hijo? Esta es tu clase, creo. Esta es tu clase. A veces me dejas por tu desayuno, Deepak. Pero claro que sí, muy bien, 120 joules y aquí sería menos 100 joules. Ahora sí, con esto nos vamos entonces. ¿El mayor trabajo se realiza en dos? Falso, falso, porque aquí hay un empate entre el primero y el segundo. Puede ser de que el desplazamiento en el segundo es más pequeño, pero observa que la fuerza de fricción es mayor comparado a la primera. Estas cuestiones tienen que volverse más observadores. Mi desplazamiento en 1 fue mayor, fue de 10, mientras que mi desplazamiento en 2 fue 8, fue más pequeño, pero mi fuerza en 1, la fuerza de fricción, fue pequeña y la fuerza aquí es más grande. Al momento de multiplicarlos, realizó el mismo trabajo. El menor trabajo se realiza en 1, falso. El trabajo en 1 y en 2 son iguales, verdadero. El trabajo de 3 es positivo. Los trabajos de la fricción siempre son negativos, así que esto es falso. Y para eso, entonces, todos ustedes han sido parte de, bueno, casi todos. Arián, ¿dónde estás? Muy bien, vamos aquí. Aquí tenemos muy bien Becker, Deepa y Yameli. Ahora sí, pasamos al siguiente problema, el problema número 6. Se lanza una caja, y aquí otra vez con la idea, se lanza una caja de 20 kilogramos sobre un piso áspero o un piso con rugosidad. Este experimenta una fuerza de rozamiento cinético, como se indica, de magnitud de 100 newton. Si el bloque se detiene luego de recorrer una distancia, que aquí lo muestra, 15 metros, es incorrecto afirmar. Muy bien. No debes olvidar de que esta caja se encuentra en una superficie que no lo hemos colocado aquí, en una superficie, ahora sí, listo. Se encuentra en una superficie áspera. Nos dice, existen tres fuerzas que actúan sobre la caja. El trabajo del peso es nulo, el trabajo de la fuerza normal es nulo, la aceleración, y cuando me piden la aceleración, ¿qué hago, profesor? Si no me acuerdo lo que es aceleración. Recuerda, aceleración, aquí una nubecita con el mundo de las ideas, y aquí, como dice Platón, en este mundo debes aplicar fuerza igual a masa por aceleración.
Y el último, el trabajo de la fuerza de fricción es 1500 joules. Muy bien, perfecto. Comiencen, por favor. ¿Cuál de todos es incorrecto afirmar? Muy bien, comenzamos. Veamos aquí. En primer lugar, vamos a ver, existen tres fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces, aquí hay una fuerza visible, que es la fricción, que lo hemos dibujado, pero vamos a ver si es que existen tres. Alguien que no hemos considerado en este tipo de proceso es al peso. El peso no lo hemos considerado y otro que tampoco hemos considerado es la fuerza de fricción, la fuerza normal. Entonces, alrededor de este cuerpo que se está moviendo en esta superficie hay tres. Esto es verdadero. El trabajo del peso es nulo, solamente el trabajo del peso es nulo cuando el desplazamiento, y no te olvides ahí, cuando el peso y el desplazamiento forman un ángulo recto, como en este caso, el trabajo es nulo, verdadero. La fuerza normal y el desplazamiento también forman un ángulo recto. Entonces, si forman un ángulo recto, también su trabajo debe ser nulo. He colocado esta pregunta para que ustedes recuerden justamente esos conceptos. Si un objeto se mueve de forma horizontal, siempre de forma horizontal, no te olvides que tanto el peso como la normal, ellos dos, cada uno de ellos, su trabajo debe ser nulo.
Solamente si se mueve de forma horizontal. Para el caso de las superficies inclinadas, te diste cuenta, Dipa, muy bien, te diste cuenta. Para el caso de las superficies inclinadas, recuerda la teoría, en toda superficie inclinada, el peso ya no va a ser como en este caso, solamente en el caso horizontal, el peso y el desplazamiento forman 90 grados. En este caso de las fuerzas que no son paralelas al desplazamiento, esto podría ser su desplazamiento. Y el peso ya no es perpendicular. Entonces, el peso y el desplazamiento aquí, ya su trabajo no es nulo. El trabajo aquí es diferente. Mientras que la normal, si yo lo dibujo aquí, la normal sigue formando un ángulo recto con el desplazamiento. Y como les había indicado en casos particulares, la fuerza normal, la fuerza normal y el desplazamiento siempre forman un ángulo recto. Si forma un ángulo recto, el trabajo es nulo. No lo piensen ahí. El caso del peso, solamente cuando el movimiento es horizontal. Si fuera en una superficie inclinada, vamos a tener posiblemente un trabajo. Ahora sí, dicho esto, vamos entonces a la parte de la aceleración de la caja es menos 5 metros por segundo al cuadrado, entonces vamos a resolver. Para esto, a partir de nuestra nube de idea, la única fuerza que está en dirección del movimiento es la fricción. Entonces tendríamos aquí, la fricción es una fuerza negativa. Recuerda la flecha hacia la izquierda es negativa. Esto es igual a la masa por la aceleración. Esto debe ser igual a menos 100, es igual a la masa que vale 20 por la aceleración. Así que esto nos sale menos 5 metros por segundo al cuadrado. La aceleración, y ahora recordemos aquí, la otra parte que también les había mencionado. Cuando hablemos de dinámica, solamente cuando hablemos de dinámica debemos tomar en consideración lo siguiente. Si la fuerza va hacia la derecha, si la fuerza va hacia la derecha, la aceleración también va hacia la derecha. Si la fuerza que tú tienes ahora va hacia la izquierda, la aceleración, y naturalmente es la única, la aceleración también debe irse hacia la izquierda. Según la regla de signos, toda flecha que va hacia la derecha es positiva y toda flecha que va hacia la izquierda es negativa. Así que esto también es verdadero. Y naturalmente, no se olviden que en el examen de admisión, así como yo hago una separata relacionado a todo este tema, ellos también lo piensan y dicen, ¿será que el chico sabe sobre la fuerza de la fricción, cómo es su trabajo? Y colocan, el trabajo de la fuerza de fricción es 1500 joules. Y ahora sí, exacto, Becker. Recuerden que los exámenes de admisión no es para 5 minutos. Cada pregunta no dura 5 minutos. Cada pregunta debe durar 120 segundos. Entonces, si va a durar 120 segundos, esta pregunta de aquí, ustedes tienen que leer rápidamente, así como lo estoy colocando. Tienen esta pregunta, bien, ¿existen tres fuerzas? Claro que sí, el trabajo es nulo, esto de aquí, pero notan al momento de leer, sin calcular, notan que el trabajo de la fricción es 1500 joules. Eso no me suena, eso no me suena. Bien, en esa parte, Yameli, hay dos pruebas, como tú sabes, la prueba de aptitud y la prueba de conocimientos. En la prueba de conocimientos, el de física, creo que eran 20 preguntas. Son 20 preguntas para 130, no, física 20, química y biología. Aquí lo tengo anotado. Pero en total son 130 minutos solamente para la prueba de conocimientos. Creo que sí, 130. Bueno, de ahí te comento, ahorita lo voy a revisar. El trabajo de la fuerza de fricción. El trabajo de la fuerza de fricción simplemente calculamos así. Fricción debe ser igual a menos esta fuerza de fricción por todo
ese desplazamiento. Sería igual a menos 100 por 15. Esto sale menos 1500. Menos 1500 joules. Así que la clave para este problema es la E. Solamente porque no aparecía el menos. Esto de aquí nos ha servido para recordar la segunda ley de Newton, para aprender también con más seguridad todo acerca del trabajo del peso, y ahora nos vamos a ir al siguiente problema, el problema número 8. Muy bien. Este problema sí es un poco más de nivel, donde dice, a medida que una caja de 20 kilogramos se desliza por el suelo, se ralentiza debido a una fuerza constante conocida como la fricción. Si esta fuerza es 10 newton y la caja se desliza durante 8 segundos, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción sobre la caja? Mis recomendaciones. Si ahora estás pensando de que esto no te va a salir, bueno, cuando tienes bueno, esos momentos de pensamiento, paso número 1, debes dibujar. No lo dudes. El paso número 1 es dibujar. Dibuja ahí toda esa imagen que has podido captar durante tu lectura. Entonces, aquí tú tienes una caja que se está moviendo y ahí tienes que comenzar a dibujar. Paso número 2. En el paso número 2, entonces vas a agarrar y vas a buscar tu pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción? Entonces, ya sabes de que el trabajo de la fricción necesita de dos cosas importantes. Es menos el valor de la fricción multiplicado por toda la longitud que avanzó o la distancia que avanzó. En el problema te dicen esto, esta fuerza de fricción vale 10 newton, así que tú ya conoces F. Lo que no conoces es D. Entonces, si necesitas D, el paso número 3 es buscar a D. Siempre estructura tu mente, calculando D. Ahora, para calcular la distancia, debes saber de que en todo movimiento, cuando te dan el tiempo, siempre que te dan el tiempo, tú agarras y dices, bien, esto es cuando el tiempo valía 0 segundos, cuando no se movía. Bueno, cuando él se estaba moviendo. Pero aquí llega a detenerse, se detiene. Y eso es en el tiempo de 8 segundos. Y estoy buscando la distancia. ¿Cuántos metros habrá avanzado? ¿Cuántos metros se habrá desplazado? En esos casos, cuando tienes tiempo, cuando tienes velocidades o cuando tienes aceleraciones, esa distancia lo puedes calcular como la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o también podrías calcularlo como velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por todo lo que se desplazó. Y con estas fórmulas tú encontrarás la distancia. Muy bien, pero para poder hacer eso, nuevamente 2 minutos y con estas ideas comienza, hijo.
Muy bien, comenzamos. Veamos ahí, vamos a verificar las dos soluciones. Arián, ve avanzando y también necesito tu respuesta. Deepak, todavía ya habrás terminado tu desayuno y comenzamos ahí. Dice así, a medida que una caja de 20 kilogramos se desliza por el suelo, se va a volver más lento debido a una fuerza constante. Entonces dibujamos aquí esa fuerza. Una fuerza que se va a oponer a ese movimiento. Y le llamamos la fuerza de fricción, cuyo valor es 10 newton. Ok, voy a colocar aquí 10 newton. Ahora, la masa, la velocidad con que él se mueve no lo conozco, por favor. Aquí no conocemos la velocidad, pero él debe tener una velocidad con que él se está moviendo aquí. En este tiempo cero, no sabemos cuánto vale su velocidad, pero lo que sí sabemos es que aquí él se mueve con una cierta cantidad. Luego, en el trayecto, él va a estar disminuyendo su velocidad debido a la fuerza de fricción. Eso quiere decir de que si va disminuyendo, si él va disminuyendo su velocidad, existe una desaceleración producido por esta fuerza. Y voy a dibujar esa desaceleración paralela a esta fricción. De tal manera que conforme avanza con el tiempo, al momento de ir avanzando, se va a detener. Y cuando nos dicen de que se detiene, la velocidad vale 0 metros por segundo. Eso es lo que nosotros debemos saber de todo esto. Ahora, ¿podemos encontrar la aceleración? Claro que sí, podemos encontrarlo. Si aplicamos la segunda ley de Newton, podemos saber eso. Y además de eso, también nos indican de que el tiempo está dado. El tiempo de aquí vale 0 segundos cuando él comienza aquí y cuando está por aquí, el tiempo vale 8 segundos. Eso es lo que nos están mencionando. Muy bien. A ver aquí, listo. Entonces, conocemos por aquí esto. Conocemos también este tiempo de aquí. Ya lo tenemos. Ahora sí, podemos calcular la aceleración. ¿Por qué necesitamos la aceleración? Porque seguramente ya habrás visto que en esta fórmula se necesita eso para poder resolver todos los demás. O también podríamos ver otras fórmulas donde nos pueden ayudar a calcular eso. Si yo calculo la aceleración, podríamos aplicar la segunda ley de Newton y así lo podemos calcular. Entonces, calculando la aceleración, fuerza igual a masa por aceleración. Esto sería menos 1/2 metros por segundo al cuadrado. Esto sería el valor de la aceleración. Muy bien, teniendo entonces, ahora sí, ya teniendo de lado todo esto, ahora nos vamos al paso número 2. Luego de haber dibujado y con el dibujo solamente encontramos la aceleración, ahora vamos a ir al paso número 2. Para encontrar la fricción necesitamos hallar solamente la distancia. Conocemos la velocidad final, conocemos la aceleración, conocemos el tiempo. Y ahora con toda esa información vamos a buscar. ¿Cómo calculamos? Ahora sí, para calcular la aceleración, para calcular esa distancia, porque aquí ahora yo estoy ordenando ya todo esto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Aceleración hacia la izquierda. Menos 1/2 de metros por segundo al cuadrado. Tiempo, 8 segundos. También ya lo conocemos. Todo el tiempo sería 8 segundos.
Y eso lo que vamos a colocar aquí. A ver, desde aquí hasta aquí, 8 segundos. Esto es todo el tiempo que se demoró hasta que se detiene. 0 metros por segundo. No conocemos esta velocidad. Entonces, ¿qué fórmula nos puede ayudar a encontrar esta distancia? Si utilizamos la primera fórmula que les había indicado, D es igual a la velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, al que no tenemos presente es a él, no conocemos la velocidad de inicio. Así que esto de aquí va a ser un problema utilizarlo. Si nos vamos a la siguiente fórmula, la velocidad final es igual a la velocidad de inicio más 2 veces aceleración por todo lo que se desplazó. También, nuevamente, no conocemos a él. Entonces, en ninguna de estas ecuaciones podemos conseguir lo que es la distancia directamente. Y si utilizamos esta tercera, menos porque esta tercera no nos ayuda a encontrar nada acerca de la distancia. Teniendo eso, hay un serio problema, así que en todos ellos necesito conocer la velocidad de inicio. Así que lo primero que debo hacer es calcular esa velocidad de inicio y con eso podré calcular esa distancia. Calculando, entonces ahora calculando la velocidad de inicio. Número 1, calculando B. Para calcular D necesitamos primero a la velocidad de inicio. Y la velocidad de inicio sería con la tercera fórmula. Con la tercera fórmula lo puedo calcular bastante rápido. Sería así. B, velocidad final sería 0. Velocidad final es igual a la velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Esto sería 0. Velocidad de inicio no sabemos. La aceleración vale menos un medio y el tiempo vale 8 segundos. Así que de aquí, 8 entre 2 sería 4. La velocidad de inicio debe ser igual a 4 metros por segundo. Ahora sí, con eso podemos encontrar D. Calculando D, de la ecuación vamos a llamarle 1 aquí, 2 aquí. De la ecuación 1 vamos a indicar que D es igual velocidad de inicio 4 por 8, que vale el tiempo, estamos aplicando esta fórmula, más un medio de la aceleración que vale menos un medio por el tiempo elevado al cuadrado. Y de esto nos sale 32 menos un cuarto, 64. 8 al cuadrado es 64. Entre 4 nos sale 16. Y esto nos va a salir 16 metros. Él avanza 16 metros. Por lo tanto, en el paso número 3, y es bastante pequeño, el trabajo de la fricción debe ser igual a menos, la fuerza vale 10, 10 multiplicado por toda esa distancia, por 16. Esto nos sale menos 160 joules. Y la clave para este problema es la E. Eso sería la clave. Si observan, ahora el problema se tornó más complejo. Este es, por decirlo así, el problema más complicado que te puede venir en el examen. ¿Ya? No va a venir una pregunta mucho más difícil. Esto de aquí, por decirlo así, es los problemas más complicados que hay en San Marcos, los problemas más complicados que pueden haber en las universidades nacionales, excepto la UNI, pero en Cayetano esto sería el nivel también más complicado. Así que si has podido comprender eso y cómo tomar las fórmulas y todo, va a ser sencillo para ti. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos?
Muy bien, Yameli. Qué genial. Claro que sí, San Marcos utiliza muchas preguntas DECO, pero esas preguntas DECO, por decirlo así, el 60%, hasta el 70%, y exagerando, 70%, es texto. En los últimos 30% es la pregunta. Así que lo que ellos buscan y lo que siempre, bueno, he estado en desacuerdo y con muchos amigos míos que también trabajan ahí, es que no puedes hacer pensar a un chico, porque ese es el objetivo de que ellos piensen, no puedes enseñar a pensar a un chico cuando toda una formación ha sido para memorizar. Y ese es el problema, por ejemplo, con el caso de ustedes. Ustedes no puedo enseñarles a pensar si es que solamente son cálculos y cálculos. Y Cayetano no quiere personas que solamente memoricen. Cayetano quiere personas que aprendan a razonar, que aprendan a ver, tener criterio en soluciones. Aquí, pero también tengo que aprender a calcular. También tienes que aprender a calcular. Por eso que en los problemas que tenemos aquí, ustedes están viendo y quiero que más o menos se vayan enfocando en todos los problemas que planteo. Siempre hay problemas de análisis, como en este caso, es para que tú analices, pero tendría que haber calculado. No, no hay nada para calcular, analízalo, analízalo, tienes que ver cálculos directos. Esto de aquí es diferenciar desplazamiento, cuál es la fuerza útil y cómo debo descomponer. Esto de aquí es análisis de texto porque el resto salía rápido. Esto de aquí también es análisis, comprender lo valioso que es la fuerza de fricción y cómo nosotros debemos aprender a diferenciar entre ellos. Entonces, son cuestiones de que ustedes deben saber, que es el análisis. Pero en las preguntas de ECO, ahí existe un pequeño problema. Es que en las preguntas de ECO, se busca también esa idea de que el estudiante en el 70% del texto pueda buscar toda la información de lo importante que es esa pregunta. Y el 30% es, responde esta duda que tengo. Así que no ha resultado a bien eso porque la mayoría se va al final, de verdad, la mayoría se va al final y ya dice, ya, cálculo, tal, y en menos es un producto directo. Tú multiplicas o divides y ya está. Pero en este tipo de problemas como la 8, tú tienes que comenzar a estructurar todas tus ideas de lo que ya has ido aprendiendo en clases anteriores. Por ejemplo, el problema número 9. El problema número 9 es para que tú también comiences ya a estructurar y ves ahí, dice así, en cada uno de los diagramas se muestra un bloque de 8 kilogramos que se desplazó 6 metros hacia la derecha y se encuentra bajo la acción de tres fuerzas. Y observa, en todas ellas están las tres fuerzas y además son los mismos valores, 18, 10, 12, 18, 10, 12, 18, 10, 12. Entonces, ¿qué debes hacer? Tienes que comenzar a tener seguridad en tus criterios. Cuando me piden trabajo y yo veo que él se mueve de forma horizontal, entonces, ¿qué fuerzas deben intervenir? ¿En qué bloque se tiene el mayor trabajo neto positivo? ¿Qué es el trabajo neto positivo? El día de mañana vamos a estar viendo eso. Por favor, tienes el material, tienes la teoría, revísalo, ve leyéndolo y si puedes acabar todos estos 30 problemas, estarás ya preparado para este tema en tu examen de admisión. Bien, chicos, los voy a tener que dejar y nos estamos viendo la próxima clase, es decir, mañana. Nos vemos, chicos.